Hola mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor y es una bendición poder traer hoy la palabra del Señor a su vida y también a la mía. Voy a invitar a que vaya conmigo a la lectura de la palabra del Señor en el libro de la carta a los Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo 10, versos 12 al 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 12 al 13. Los cristianos debemos tener vidas apartadas para Dios. ¿Puedes decir amén a eso? El título de este sermón es Un pueblo en santidad. Le damos lectura a la palabra del Señor. Dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Verso 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Al llegar a esta palabra y hablar de santidad, es inevitable pensar en cómo somos los humanos. Hay dos tipos de humanos, de hombres. Al decir hombre es humanidad. Esto también lo señala 1 Corintios capítulo 2, versos 14 al 15. Está el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural en el griego es psíquicos, que no es espiritual. Es la persona no regenerada. Es gobernada por los simples instintos naturales, que lo dice en la carta segunda de Pedro, capítulo 2:12, que este tipo de hombre natural pertenece al mundo y simpatiza con él. Simpatiza con él, está de acuerdo con lo que el mundo dice que hay que hacer, que hay que practicar. Y por el otro lado está el hombre espiritual, que en el griego es el neumáticos. Este hombre espiritual es regenerado, ha degustado el arrepentimiento, ha confesado sus pecados y ha disfrutado en plenitud el recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Recuerda aquel día cuando usted entregó su vida a Cristo? ¿Recuerda ese día glorioso cuando fuimos a las plantas del Señor a pedir perdón por nuestros pecados? Porque nos dimos cuenta por convicción, porque Dios habló a nuestro interior, a nuestras vidas, en la condición en la que estábamos y nos vimos faltos de Dios. Y aquel día entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Se acuerda ese día? ¿Qué es lo que ocurrió? La experiencia que tuvimos, como que nos sacamos un peso de nuestras vidas, como que andábamos cargados con grandes pesos en nuestros lomos y eso fue quitado de nosotros. Y comenzamos a vivir una vida para Cristo. Este es el hombre espiritual. Piensa y vive en lo espiritual, conoce los pensamientos de Dios y vive por el Espíritu de Dios. Esto lo dice también Romanos capítulo 8, versos 4 al 17. Los cristianos debemos vivir en santidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? A veces tenemos palabras conceptuales, intimidad con Dios. ¿Qué es lo que es la intimidad con Dios? Santidad, ¿qué es lo que es la santidad? ¿Cómo lo puedo hacer? La palabra del Señor nos enseña muchas formas en cómo podemos vivir vidas santas. Pero la porción bíblica leída hoy nos sugiere dos formas de cómo vivir en santidad. Primero, debo saber y entender
en el verso 12, que el pecado ofende a Dios sin excepciones. No hay excepciones. Se da a entender que aquí en Corintios ciertos hermanos de la iglesia llevaban practicando una vida de pecado por varias generaciones. Aparentemente ya su moral estaba aceptando el pecado y que Dios no veía, no consideraba su maldad. ¿Cuál era esa inmoralidad? ¿Cuál era ese pecado? Había idolatría y había inmoralidad sexual. En algunos casos había por allí en medio de la iglesia también había incesto. Eso lo dice capítulo 1, versos 1 al 13. Veamos un poco qué es lo que era Corinto, ese lugar geográfico, la ciudad, en qué consistía. Corinto era una polis griega destacada por su ubicación y comercio. Tenía 2 puertos, no uno, tenía 2 puertos. El Lequeo hacia el mar Jónico y el Cencrea hacia el mar Egeo. Se ha encontrado evidencia de diferentes tipos de cultos a distintos dioses. Dentro de esos dioses está Asclepio, el dios de la medicina, Poseidón, el dios del mar, que es muy común en las zonas costeras que tienen allí un dios, un santo, ¿cierto? Por acá, por nuestra zona de San Pedro, creo. Ellos tenían ahí a Poseidón, el dios del mar, a Demeter, a Perséfone, diosas del antiguo culto griego, a la fertilidad. Estaba Dionisio, el dios de la fortuna. Ellos también tenían el gatito allí que llamaba la fortuna, ¿cierto? Además de múltiples estatuas, con todos estos dioses que adoraban, había una cantidad innumerable de estatuas. Estaba la estatua Poseidón, Apolo, Clario, Afrodita, Hermes, Zeus, Atenea. Es muy larga la lista de estatuas a sus dioses. Uno de los templos principales de aquella ciudad de Corinto era el de Afrodita, Acrocorinto, que contaba con más de 1000 esclavas o prostitutas sagradas que promovían en la ciudad el libertinaje sexual. Con todo esto cultural y geográfico de la zona, piense usted, era un puerto rico, tenía riquezas, había mucho tráfico constante de personas, extranjeros, el dinero iba y venía, había mucho dinero, había mucha riqueza, no habían problemas económicos, pero sí tenían problemas serios de la idolatría y el libertinaje o rienda suelta a sus pasiones, a sus carnalidades. En todo este mover, en este buen pasar económico, con rienda suelta a los instintos carnales, allí en medio estaba el pueblo de Dios, la iglesia de Corintio. Quisiera que recordemos que la idolatría atrapa la atención para adorar a dioses inútiles, que desvían la atención hacia el Dios verdadero y engaña a las personas haciéndolas insensibles a la voz del verdadero Dios. Salmo 115, versos 4 al 7, escribe el salmista y dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Es por eso que la idolatría engaña a las personas y las hace insensibles a la voz del verdadero Dios. Y por el otro lado, el otro pecado que estaba allí imperando en la iglesia de Corinto era la inmoralidad sexual. Los cristianos no pueden vivir seguros en la satisfacción de los deseos pecaminosos. Deben darse cuenta de que a quienes practican el pecado
En algún momento les espera una condenación. Y eso lo dice la palabra del Señor en Corintios capítulo 16, versos 18 al 23. Los cristianos no debemos dejarnos llevar por las corrientes humanas y carnales que nos muestra la sociedad de la época. ¿Puede decir amén a eso? Y punto 2. Debemos tener frutos de una vida transformada por Dios. Eso lo dice el verso 13. Los creyentes no podemos justificar una vida de pecado con excusas humanas y superficiales. Soy humano, la carne es débil, el diablo fue, porque parece que hay que buscar a alguien para echarle la culpa, ¿cierto? ¿Y cómo él? ¿Por qué yo no? Hermanos que están escuchando hoy la palabra del Señor, y no solo en los deseos de la carne, también con nuestras palabras, con nuestro comportamiento, pensamiento y acciones. Romanos capítulo 6, versos 1 al 4 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En este punto se va mostrando el verdadero yo, porque no es solamente pecados de connotación inmoral, sexual, también están la maledicencia, la soberbia, la altivez, las contiendas, las iras, los enojos. Hermano, qué contradictorio, qué chocante es ver cuando a veces un hijo de Dios, un cristiano, tiene prácticas pecaminosas. Qué chocante, qué contradictorio es también cuando hay cristianos ofuscados, airados, enojones, amargados, temperamentales. Nosotros debemos entregar las áreas en las cuales hoy el Espíritu de Dios nos está hablando, en las cuales nos podemos sentir identificados. Y debemos pedir ayuda a Dios, al Espíritu Santo, para tener vidas transformadas, tener evidencia, tener frutos de una vida transformada. Pablo les asegura a los corintios que no hay razón para que algún creyente verdadero tenga que caer de la gracia de Dios. Para este tipo de luchas, la fidelidad de Dios se manifiesta de la siguiente manera. Solo son dos. Déjeme decirle, amado hermano, hermana, que escucha hoy la palabra del Señor, Él, nuestro Señor, nuestro Dios, no permitirá que los creyentes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Lo dice su palabra y el texto leído. Y dos, Dios proveerá con cada tentación una manera por la que se pueda resistir y vencer el pecado. Entonces, ¿cómo viviremos nuestras vidas de manera transformada? Santos, apartados para Dios. Saber que si voy a tener un indicio de maldad y de pecado, ese pecado ofende a Dios sin excepciones. Debo entenderlo. No hay excepciones. Y segundo, que debo tener una evidencia en mi vida de una vida transformada. Esto nos dará como resultado vidas cristianas en santidad para la gloria de Dios. Estos días veía una triste noticia de un pastor pentecostal. No quiero ya dar su nombre porque no somos quien para hacer escarnio de quien cae, pero fue un pastor que
En mi juventud, en mi adolescencia, Dios lo usó maravillosamente. En convenciones de jóvenes en el mundo pentecostal, la iglesia era fervorosa cuando él predicaba, cuando él danzaba, tomado por Dios. Se producía una presencia de Dios en los lugares donde él estaba. Un hombre usado por Dios, hoy acusado de inmoralidad. Eso es triste, hermanos. Y sabemos, muchos de nosotros que llevamos años en el Evangelio, nuestros líderes también. Yo bendigo a Dios por nuestro liderazgo, por nuestros pastores. Y es triste saber esto, lamentable, que a veces corporaciones completas, iglesias completas, son destruidas por estos tipos de pecados, hermanos. Nosotros, amada iglesia, casa de oración, debemos cuidarnos, debemos buscar vidas en santidad para la gloria de Dios. Amados hermanos, concluyo diciendo que la gracia de Dios, que la sangre de Jesucristo, la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo y la intercesión celestial de Cristo por su vida y la mía, déjeme decirle que serán suficientes para cualquier tipo de lucha que enfrentemos contra el pecado y las fuerzas espirituales de maldad. Eso lo dice Efesios 6, capítulo 6, versos 10 al 18. Que Dios le bendiga, amada iglesia, que Dios nos fortalezca y nos guíe y nos ayude para vivir vidas en santidad para la gloria de Dios. Un abrazo. Dios les bendiga.